100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Sean todos nuevamente bienvenidos a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy vamos a trabajar un tema bastante interesante y tendrá que ver un poco con la economía en algunos aspectos, sobre todo relacionados con el siglo XX. Para este programa nos acompaña el profesor Cristian Castrillón. El profesor Castrillón es economista, además con una maestría en economía y docente de la Universidad de Antioquia y de la Universidad EAFIT. Con él pues vamos a conversar hoy sobre este interesante tema y quisiera entrar en materia, profe, inicialmente preguntándole sobre lo que podríamos denominar los principales cambios económicos con la llegada del modelo liberal en el año de 1930. Con respecto a la pregunta sobre los principales cambios del modelo liberal en 1930, es fundamental comprender que Colombia iniciaba el siglo XX arruinada, con un nivel alto de hiperinflación, aislada del mundo y con una guerra civil que la devastó prácticamente, quitándole pues la provincia de Panamá y habiendo una pérdida significativa de la fuerza de trabajo del país. Y obviamente hubieron algunas regiones del país que quedaron muy destruidas en cuanto a su riqueza agrícola. En este orden de ideas, al terminar la guerra, se generó un enorme cambio estructural en todo el país, llevando entonces que el proceso de la actividad productiva se transformara, pasando pues de un país de haciendas y campesinos en otro urbano e industrial. Entonces digamos que se empiezan a dar unos cambios notables en nuestro país y por supuesto esto lleva a que las instituciones políticas y legales centralizadas empezaran a adquirir un nuevo rol en la vida de los colombianos, se convirtieran más tolerantes, apoyaran el desarrollo de una especie de capitalismo que se quiere buscar en el país y finalmente pues se logra un despego en términos de crecimiento económico para el país. Es importante resaltar entonces que el crecimiento económico de Colombia fue bastante positivo y digamos que para el periodo de 1930 Colombia ya venía con un crecimiento bastante significativo. Sin embargo, pues todo esto, digamos que lo podemos resumir con posturas de libre mercado y en donde el patrón oro fue bastante importante para comprender, digamos, los procesos de transformación que se originaron a raíz de la crisis de 1929 con la Gran Depresión. Y pues obviamente esto obliga al gobierno a diseñar y a rediseñar algunos instrumentos de intervención y uno de ellos pues está el Banco Central, creación del Banco de la República. Entonces digamos que en cuanto a esto pues podemos decir que las administraciones que se dedicaron digamos durante este periodo de tiempo, los años 30, pues hicieran políticas discrecionales, buscando, digamos, devaluar el peso, de emitir para contrarrestar la contracción monetaria y prestarle al gobierno sin contraprestación alguna o declarar una moratoria general para los agentes endeudados que no pudieron honrar sus obligaciones. Entonces esto se hizo hasta salir de la depresión económica. Vale la pena destacar que estas políticas fueron fundamentales para superar la crisis con relativa rapidez y que la economía colombiana pues volviera a tener fuertes sendas de crecimiento económico en 1933 en adelante.
Sin embargo, las políticas que se efectuaron en el periodo comprendido entre 1929 y 1932 fueron políticas procíclicas, entendiendo como estas aquellas que cambian positivamente cuando el Producto Interno Bruto aumenta, y en 1931 el país abandona el patrón oro, siguiendo muy lo que estaban haciendo otros países del resto del mundo, aunque Colombia hizo esto de forma lenta y gradual. Una vez abandonado el patrón oro, que fue reemplazado por un sistema de flotación controlado por la tasa de cambio, el Banco de la República aumentó la emisión primaria, prestándole al gobierno fuertes sumas de dinero que en 1934 alcanzaron casi el 4% del Producto Interno Bruto. Y el aumento de este gasto público, a su vez, pues llevó a incrementar la liquidez en la economía a los niveles previos de 1929. Antes de la Gran Depresión. Entonces esto llevó a que el nivel de precios dejara de caer y las tasas de interés reales pasaron a niveles bajos, aunque aún fueron negativos después de 1934. Y esto fue el inicio de una recuperación económica importante y sobre todo de un proceso intenso de industrialización en el país. Sin embargo, el sistema financiero nuestro no contó con tasas de interés reales que reflejaran las condiciones de ahorro e inversión, digamos, sano o estable para el país, llevando entonces a una deficiencia en cuanto a la asignación de estos recursos y a un crecimiento económico menor al que era posible. Entonces, después de estas reformas liberales de los años 30, se incluyó a las centrales sindicales en las negociaciones, dando lugar a un sistema político más basado en el corporativismo que en el sufragio universal y en una estricta separación de poderes. La depresión de los años 30 hizo perder valor al peso colombiano, pero solamente hasta 1937. Ahí luego empieza como a retomar el valor del peso. Y hay una cosa a destacar muy importante que es interesante de este periodo de tiempo, y es que el ingreso más importante por el cual recaudaba ingresos tributarios el gobierno nacional central era a partir del arancel a las importaciones. Entonces esto era decretado por decreto ejecutivo y obviamente pues es un ingreso tributario fácil de recaudar y que tiene numerosos defensores de este. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran, digamos, los productores nacionales que se benefician de la restricción de la competencia. Los ricos prefieren que el Estado no se involucre con sus finanzas, mientras que los consumidores son muy inconscientes de lo que están pagando a nivel de impuestos en materia de aduanas o cuando importan productos. Entonces digamos que el arancel se justificó como una estrategia de industrialización solo después de los años 30 y en verdad no será una política consciente hasta la reforma tributaria arancelaria que se hizo en 1948, que le brindó al país una protección considerable tanto a la agricultura como a la industria nacional. Los déficits que el país enfrentó a principio de siglo eran relativamente pequeños, no excedían ni siquiera el 3% del PIB, y aparte de eso, pues incluyendo pues también los años 20, a pesar de la notoria actividad de las inversiones públicas como transporte, energía e infraestructura urbana, pues no fue superior. Incluso durante los años 30 se esperaba que el gobierno manejara contracíclicamente sus finanzas. Y se encuentran pues relativamente pequeños los déficits para este periodo de tiempo y pues a pesar de esto surgieron digamos algunos problemas a la hora de pagar la deuda externa y la financiación del gobierno de los años 30 fue una buena política contracíclica que no tuvo un mayor impacto inflacionario. Es importante entonces destacar eso. Con la creación del Banco de la República, que es un evento importante para la economía colombiana, que fue con la misión Kemmerer, se crearon 8 leyes, entre ellas pues la ley del Banco de la República, que es la creación de un banco central para darle mayor estabilidad macroeconómica al país. Se creó la superintendencia bancaria, aparte de eso se organizó un recaudo tributario a partir de la ley de los impuestos sobre la renta
Y pues efectivamente todo esto llevó a que se considerara los años 30 como un periodo bastante estable en comparación a lo que pudo haber sido debido a la Gran Depresión. Obviamente no fue igual a lo que ocurrió en los años 20 que fue el periodo de tiempo en donde se registró la mayor tasa de crecimiento económico durante todo el siglo XX, ¿sí? Entonces digamos que fue tan notorio el crecimiento del PIB real, un 5.9% en promedio anual, y el PIB per cápita un 3.8%, pues que efectivamente llevó a que eso explicara por qué Colombia en los años 30 pues efectivamente gozara de cierto acceso a los mercados internacionales. A eso sumándole que su producto estrella, el café, estaba gozando de un buen nivel de exportaciones para aquel periodo de tiempo, ¿sí? Y gracias a la tranquilidad política que se dio entre los partidos políticos en los años 20, pues digamos que los años 30 entraron, digamos, sin muchas dificultades. Sin embargo, pues sí hubieron casos, digamos, a señalar que fueron de bastante polémica, como la prosperidad al debe y la danza de los millones, que fueron bastantes recursos que se perdieron durante esta década. Sin embargo, pues a pesar de que en ese periodo de tiempo hubieron esos problemas, pues se puede concluir que prácticamente las medidas que se tomaron en aquel entonces para poder enfrentar la crisis económica que se dio, pues podemos decir que el balance fue positivo, pues desde 1932 ya se notaba una recuperación en el país y las medidas que se tomaron permitieron frenar la caída de las reservas internacionales, recuperar las bajas en los medios de pago y también la caída en los precios, a la vez que permitieron estimular la producción manufacturera y evitar una crisis en el sector cafetero. Y obviamente cuando uno compara los estudios internacionales de cuál fue el impacto que tuvo la Gran Depresión, Colombia le fue bien. Entonces, ¿qué podemos mencionar de esa década de los años 30? Tenemos entonces el gobierno de López Pumarejo, la revolución en marcha, obviamente pues a principios de los 30, el presidente que le tocó al principio fue a Enrique Olaya Herrera, y Enrique Olaya Herrera digamos que fue muy consciente de la Gran Depresión, porque a él le tocó vivir eso en Estados Unidos. Él mismo pues estaba en los Estados Unidos en el momento en que ocurrió, y pues digamos que por esa razón él le dio una prioridad fundamental a la misión de expertos financieros que fue dirigida por Walter Kemmerer entre 1932 y 34, lo cual pues llevó entonces a que se tomaran medidas muy ortodoxas en términos macroeconómicos. Y de hecho, pues en términos macroeconómicos contábamos con un ministro de Hacienda muy respetado y reconocido por parte de los economistas a nivel nacional, cuyo nombre es Esteban Jaramillo. Este hombre fue muy importante para mantener el pago de la deuda nacional, controlando los municipios, y pues entonces la intención del gobierno como tal era mantener el servicio de la deuda en cuanto a la situación fiscal y las reservas metálicas lo permitieran. Probablemente pues a raíz del conocimiento de Olaya Herrera, de la Gran Depresión y todo lo que venía ocurriendo y de los conocimientos técnicos de Esteban Jaramillo, pues ellos sabían y entendían que era fundamental contar con ese crédito y no perderlo para poder entonces hacer políticas fiscales contracíclicas. Vale la pena destacar entonces que cuando se leen, digamos, las recomendaciones por parte de Kemmerer en el momento en que se cierra el crédito externo por la coyuntura de la Gran Depresión y por la caída en las exportaciones, pues se le pidió al Banco de la República que apoyara al gobierno con la emisión de deuda, y pues entonces esto permitió que se tomaran medidas para apoyar al sector cafetero y estimular la sustitución por importaciones y así estimular la producción industrial y de productos agrícolas importables en el país. Finalmente, aunque parezca paradójico, en un principio el gobierno de López Pumarejo, conocido como la Revolución en Marcha, comprendió en el periodo del 34 al 38, el énfasis de él no fue económico sino político y social. Y es interesante porque López Pumarejo
se le reclamó por el pago de la deuda. Colombia ya no estaba pagando deuda por el problema que tuvo con Perú y con dificultades que se le presentaron en el periodo de tiempo, y él fue muy tajante al decir que no iba a pagar esa deuda como tal, sino hasta que realmente los estudios fiscales de la misma nación vieran cuándo era viable y que lo podían hacer. López Pumarejo tuvo una influencia notable y un impacto social enorme y con una incidencia económica y presupuestal. La razón es que López Pumarejo invirtió fuertemente en la educación nacional, y esto hizo un llamado a la importancia del alza de los impuestos y justificar la oferta de nuevos servicios y el mejoramiento de estos por parte del gobierno. Por esa razón, él se enfocó en el impuesto directo y no el directo, pues este último afecta al consumidor, e hizo una reforma tributaria que era inaplazable. Esto entonces permitió que él luego después permitiera pagar las deudas, la deuda externa. Colombia entonces, bajo el mandato de él, con los gastos que se hicieron en educación, pues le permitió crecer al país. Y de destacar, finalmente para este periodo, es la Ley 200 de 1936, que establece un nuevo régimen de tierras que presume como dueño al poseedor y entiende por tal a quien hace la explotación económica del suelo. Esto pretendía terminar, digamos, los conflictos que había entre colonos y propietarios, y a medida que esto se fue aplicando, pues esta medida se le consideró de tipo reformista. ¿Por qué razón? Amortiguó la lucha de clases en el campo, un poco. Por otro lado, aumentó la productividad agrícola y dio seguridad a los ocupantes de la tierra y creó formas más claras de derechos de propiedad de la tierra. Sin embargo, los resultados fueron contradictorios, aunque se redujo la parcería. Se destaca que esta ley, pues, de la utilización de las tierras incultas como una forma de evitar la expropiación por parte del Estado de las mismas. Y en efecto, pues hay una cosa muy interesante de esta ley, es que los títulos solamente se validaban si se demostraba la actividad productiva en la tierra. Con todo esto, pues a pesar de que el énfasis de López Pumarejo fue social, el país creció y por esa razón él afirmaba que logró una prosperidad general para el país. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Profesor Cristian, hay un tema bastante interesante que tiene que ver con la misión Kerry. Esa misión, ¿qué significó para Colombia? ¿Cómo podemos nosotros explicarla? ¿Cuáles son las principales conclusiones de esa misión? Y además, ¿cuál fue su impacto para el país? La misión Curry tuvo varios impactos, no solamente económicos y sociales en el país, sino que también tuvo una influencia enorme sobre la carrera profesional del economista en Colombia. ¿Por qué? Inicialmente el país, antes de la llegada de Curry, era dirigido por abogados que eran llamados hacendistas. Entonces digamos que la profesión del economista como tal es relativamente nueva en el país. Las carreras de economía, los pregrados vienen más o menos a aparecer en los años 50. La presencia de este académico y asesor económico hizo de la investigación económica y de la economía como profesión algo real y la consolidó, y se puede decir que la hizo surgir en el país. El caso colombiano le brindó una oportunidad extraordinaria de buscar una teoría que le permitiera formular una política coherente de crecimiento económico para la estancada economía colombiana de esa época. Entre las cosas que propuso a nivel de instituciones, propuso la creación del Departamento Nacional de Planeación. La misión Curry dejó al país con una gran certeza, y esta constaba de que el Estado colombiano requería de una gran estructura administrativa y técnica que le permitiera cuantificar la actividad y el planeamiento económico. Y finalmente, pues hizo unas anotaciones muy precisas, no solamente en el tema económico y político, sino también en cuanto al tema de la administración pública. Hay una cosa importante, y es que en su misión se hicieron esfuerzos enormes por recopilar una amplia gama de estadísticas económicas y sociales, y de esta forma se permitió realizar un diagnóstico más acertado de las condiciones de la economía nacional. La misión produjo el primer plan de desarrollo del país y las instituciones de apoyo que creó el gobierno colombiano para su ejecución. ¿Cuáles? El Comité de Desarrollo Económico y en especial el Consejo Nacional de Planificación.
Entonces, digamos que esto fue fundamental, ¿no? Y digamos que la reforma que hizo este señor en cuanto a la administración pública permitió acercar nuestro sistema administrativo al sistema norteamericano. Vale la pena notar que estas misiones que se hacían por parte de extranjeros también le daba, digamos, cierta reputación en el extranjero a Colombia como un país que valía la pena prestarle y financiarle, digamos, créditos como tal. En ese orden de ideas, pues entonces es muy importante dar a conocer las propuestas de Curry y digamos que en ese sentido, pues estas influencias que se generaron a partir de su misión, ¿cierto? Digamos que empiezan, digamos, a destacarse ciertos problemas que él encuentra en su misión. Primero, que Colombia está sumergido en pobreza, era un país con baja productividad, analfabetismo, problemas de salud y digamos que todo lo que se iba a pensar por parte de la planeación y las estrategias de mejora para el país era con el fin de diseñar instrumentos económicos y políticos prioritarios para combatir estos problemas estructurales que estaban presentándose en el país. Profe, hablemos de la CEPAL, ese asunto para Colombia. ¿Cuál es el impacto de una entidad como la CEPAL y qué significó esto para el país? Para entender la CEPAL es importante, digamos, tener como punto de partida la necesidad de un pensamiento original y propio económico en nuestra región. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, fue muy importante en nuestra región porque fue la principal fuente mundial de información y análisis sobre la realidad económica y social de Latinoamérica. La CEPAL produjo en la década de los 50 y 60 un cuerpo de pensamiento en el campo de las ciencias económicas y de la economía política, de las relaciones internacionales, muchos aspectos, pero digamos que podemos resumirlos en dos rápidamente. Primero, pues que ayudó a los estados latinoamericanos a definir y redefinir la forma de articular y presentar en el escenario internacional sus propios intereses económicos y digamos que no someterse a las posturas que estaban, digamos, planteándose en Estados Unidos o Europa. Construyó un núcleo epistémico y segundo, fue útil para la guía de enfrentar, digamos, la teoría económica vigente u ortodoxa, especialmente en el campo de la economía internacional. Entonces, digamos que la contribución de la CEPAL como tal es en un principio normativa, que es sobre la necesidad que el Estado tiene en cuanto a la contribución que tiene al ordenamiento del desarrollo económico en las condiciones de la periferia en Latinoamérica. ¿Qué podemos decir sobre su impacto o influencia en Colombia? En la visión de la inclusión financiera que tiene la CEPAL se enfatiza en el aspecto productivo de la región, tanto a nivel de las personas como de las empresas. Entonces, en este sentido, promovieron la inclusión financiera, entendiéndola como una política de inserción productiva que por una parte englobó, digamos, todos los esfuerzos e inicios orientados a brindar un acceso a los servicios financieros de forma, digamos, formal y digamos que esto permitió articular el sistema financiero no solamente a los hogares y a las firmas, sino también a las mismas decisiones y planes que realizaba, digamos, cada estado. Generalmente, pues digamos que no es fácil establecer, digamos, un impacto fuerte o significativo de la CEPAL en cada uno de los países de la región. La razón es porque hay evidencia en la literatura sobre la manera en que el pensamiento cepalino fue asimilado o rechazado e incluso en algunas regiones se asimiló de forma distinta. Entonces digamos que en Colombia, al igual que en toda la región, la asistencia técnica del organismo de las Naciones Unidas fue recibida y los gobiernos permitieron que la CEPAL realizara diagnósticos sobre la economía, pero digamos que el pensamiento cepalino como tal no se introdujo fuertemente en las decisiones de política en el país. Sin embargo, hubieron técnicos y hubieron, digamos, personas en diferentes gobiernos y periodos de tiempo que efectivamente sí fueron influenciados por este pensamiento. En Colombia fue de corta duración, digamos, la aceptación
y fueron más los detractores que las personas que hicieron apología de la CEPAL. Y a pesar de que se aplicó la política de sustitución de importaciones, que es un modelo adoptado en América Latina y en otros países en desarrollo posterior a la Primera Guerra Mundial y al periodo de posguerra de la Segunda, como la necesidad de empezar a elaborar esos productos propios en la misma región a raíz, digamos, de la falta de productos elaborados proveniente de las importaciones de estos países industrializados que estaban enfrentándose en ese momento en la guerra. Entonces digamos que incluso en la Gran Depresión fue un estímulo para esta política, pero a pesar de que Colombia la implementó, no fue muy claro, digamos, el pensamiento cepalino en nuestra región. Colombia se caracterizó por ser un país muy ortodoxo históricamente en cuanto al manejo de la política macroeconómica, ¿sí? Y digamos que prácticamente la influencia ha sido por las misiones externas que se han dado especialmente con Estados Unidos, y en ese sentido digamos que Colombia, junto con sus diferentes gobiernos e instituciones y también sus mismos intelectuales, asumen más una posición de unirse más al punto de vista del pensamiento norteamericano económico o el pensamiento económico anglosajón, que digamos que lo que se estaba produciendo de las propuestas que se estaban dando por parte de la CEPAL. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos al profesor Cristian por todos sus conocimientos y los invitamos para que en una próxima emisión nos sigan acompañando, donde también de la mano del profesor Cristian continuaremos hablando sobre este interesante tema de la economía en el siglo XX. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para que sigan escuchando su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.